escuchar la palabra del Señor. Señor Jesús, en este domingo de resurrección, Padre, un día especial en que celebramos, Padre, ese amor incondicional, Señor, que tú llevaste para con todos nosotros, Señor, en esa cruz. Hoy tu iglesia, Señor, gloriosa, que ha venido, Señor, a celebrar este día, Padre, no como en derrota, no triste, Señor, sino en victoria, Padre, sabiendo que tú llevaste ya todos nuestros pecados. Bendito Creador, hoy en este día le honramos, Padre amado, por esa alegría que usted nos ha dado, Señor, y que esa misma alegría podamos, Señor, inculcarla, Señor, transmitirla, Señor, esta fiesta pascual de esta semana, Señor, a los demás. Gracias, Señor, por hacernos en este día venir, bendito Dios, pero no es un día cualquiera, es un día, Señor, de tu bendita resurrección, en la que la celebramos, Señor, y que hoy creemos que por esa muerte, por esa cruz, Señor, donde tú fuiste clavado, donde, Señor, te dieron muerte, Padre, pero resucitaste, Señor, al tercer día, Padre, fue por nosotros. Hoy agradecidos contigo, mi Dios, dispuestos, Padre, a escuchar, Señor, tu palabra, Señor mío. Te damos gracias, Pedro, y que tu presencia, Padre, se quede con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias. Hermanos, pueden tomar sus asientos. La iglesia del Señor por mucho tiempo se ha hablado, hermanos, este tema de la resurrección del Señor, y lo que eso abarcó, no solamente, hermanos, en el cristianismo, en aquellos tiempos cuando Jesús, hermano, se enfrentó a esas personas, aquellas acusaciones que siempre lo vieron siempre mal, siempre quisieron ver que Jesús fallara, hermano, para tener un pretexto para llevarlo esa cruz. Esta semana estuvimos viendo la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús, y con él 12 de los discípulos, y con él mujeres que seguían al Maestro, como lo fue María Magdalena, una de las mujeres destacadas en la Biblia, Juana, mujer de Chuza, la madre de Jesús, María, la misma María, María, la madre de Marcos y de Jacob, y muchas seguidoras de Jesús, hermanos. Y con él los 12 discípulos que Jesús llamó, en especial los llamó. Nunca hubo en la Biblia o en Jesús que llamara a una mujer. Sus discípulos fueron 12 y fueron hombres. Y todos esos discípulos, cada uno con diferente carácter. Cuando Jesús resucita, hermanos, ¿qué hay? ¿O qué viene? ¿O qué comienza? Para aquellos primeros cristianos, ahora apóstoles. No hay de todos, hermanos, alguna biografía en la Biblia. No hay de todos aquellas vivencias que tuvieron después de que Jesús le dieron muerte y fue llevado a ese sepulcro. Y desde ahí, hermanos, no era terminar lo que Jesús había venido a hacer, sino era un inicio de lo que el Maestro
Y entonces, hermano, ellos tuvieron cada uno sus vivencias de maneras diferentes. Y vamos a ver Mateo 27, 57. El Evangelio de San Mateo, hermano. Dice: Jesús es sepultado. La palabra inspirada por Dios se lee en esta mañana. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y allí estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Pero no termina todo ahí, hermanos. En el 62, aún ya muerto el maestro, temían, porque hubo algo que Jesús dijo, que él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar, y eso no le gustó nada a aquellos hombres que lo odiaban. Mire lo que dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el poster error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y mire lo que dice el 28:11. Mientras ellas iban caminando, ¿quién de las mujeres que habían llegado al sepulcro para ungir el cuerpo del maestro con hierbas aromáticas? Dice: aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid, vosotros sois discípulos. Vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. El 15 dice: y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjense qué dilema para aquellos discípulos de Jesús, enfrentarse con la muerte del maestro, pero él había resucitado. Y entonces, hermanos, recordaron estos hombres, entre ellos, hermanos, estaban los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección, ni que de la muerte se podía resucitar, no creían en los espíritus, no creían en los ángeles. Ellos tenían una doctrina, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchos tenemos diferentes doctrinas, diferentes creencias, diferentes maneras de interpretar la palabra de Dios, y que nos debemos de respetar, sí, pero también debemos de hablar con la verdad. Y aquí hay una gran verdad, hermanos. Fíjense, esto que todavía aún ya lo que habían querido y que era llevar a la muerte a Jesús,
ya se había consumado, ya había pasado, y ellos temían aún y divulgaron esta noticia que para los discípulos también fue, hermano, en parte como lo fue Tomás, que no creía que Jesús había resucitado. Y mire, vamos a San Juan 20:30. Lo que dice San Juan, el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en la presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Amén. Se le atribuye a Juan, el discípulo amado de Jesús, este evangelio. Y mire lo que dice Lucas. Lucas no fue un discípulo, hermano. Y quiero empezar hablando de estos hombres de Dios, del Evangelio de San Lucas. En el primer capítulo, el primer versículo, dedicatoria a Teófilo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice Lucas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien que la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El tema central de hoy es la resurrección de Jesús y mi relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación de nosotros con Dios? ¿Cómo vivimos hoy y proclamamos las buenas nuevas creyendo que Jesús resucitó? Seguramente, hermanos, estos evangelios, cuando fueron escritos, estos apóstoles de Jesús, Lucas, que se añadió a Pablo, hermanos, en un viaje, en el segundo viaje de Pablo, que hacía doctrinar, que hacía evangelizar, porque él tenía una misión. Jesús lo había encontrado a Pablo, y lo encontró, hermano, de tal manera que aquel que perseguía a los primeros cristianos, ahora, hermano, tuvo una conversión hacia Jesús. De su lado, y encontrando, hermano, a este que era médico, un hombre, hermano, que sabía de leyes también, Lucas. Y que miren, hermanos, ahora esta dedicatoria a Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Se dice en la historia bíblica, hermanos, un poco ahondando el tema histórico. Y nos profundizamos más allá, hermanos, cuando nosotros escudriñamos la palabra y encontramos a Teófilo. ¿Quién era? Se dice, hermano, según la historia, que era un hombre, hermano, que quizá apadrinó, apoyó a Lucas en ese ministerio con Pablo. Fue un patrocinador principal de aquellos evangelizadores que tenían que ir a lugares, hermanos, donde viajaban por días. Aquí el tema central es la resurrección de Jesús. Aquí el tema central es Jesús. Pero también, hermanos, los que estuvieron a su alrededor. Y vamos a regresar a San Juan 20:30. No sin antes, hermanos, vamos a ver lo que dijo en la carta primera de Corintios. Quiero leer esta parte. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 4. 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 1 Corintios, capítulo 13,
capítulo 15, hermanos, también enfrentándose Pablo a aquella iglesia, hermanos, que encontró dividida aquella iglesia de Corinto, que estaba, se congregaban, pero estaban separados. Había conflictos, había división, había envidia y estaba la idolatría, todo lo que daba. Creía cada quien a su manera, hacían lo que querían. Pero Pablo no fue, sino que les escribió. Mire esta carta lo que dice, el capítulo 15, Primera de Corintios. Y vamos a leer cuando Pablo les habló también de la resurrección y de qué manera. Y dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y dice el 5, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Aquí podemos, hermanos, ver que no aparece el nombre de María Magdalena. A ella fue a la que se le apreció primero. Pero fíjense que un poco, hermano, metiéndonos en lo espiritual, en esa relación que Pablo empezó a tener con Jesús, y empezó a conocer el mundo, empezó a conocer a aquellos cristianos, porque era una iglesia cristiana. Pablo no nombró a María Magdalena, y yo no lo leí en ninguna parte, créanme, pero dije, ¿por qué no la nombró? Porque ahí dominaba el hombre. Ahí el testimonio, hermano, del hombre era creíble, entre comillas, porque cada uno tomaba lo que le apetecía, lo que acomodaba a su vida. Fue una iglesia, hermano, que triunfó, pero por medio de la palabra de Dios. No me voy a concentrar mucho en ese tema, porque quiero seguir, y más adelante, hermano, podemos ver que Pablo acertó en no nombrarla, porque él lo que quería, hermano, era ganar almas para Cristo. A veces, hermano, nosotros tenemos que abstenernos de algunas cosas porque la iglesia se ofende. A veces guardamos cosas que nosotros también no podemos decirla porque dices, duele. En la carne duele, hermanos. Y Pablo fue un apóstol con esa sabiduría que Dios le había dado y que Dios había puesto en él, hermanos, que acertaba con esto que les digo, y se los digo todo. Cristo murió por nuestros pecados, porque estaban en pecado, y conforme a las Escrituras les estoy hablando. Y Pablo fue un apóstol que en gran manera fue bendecido, pero también, como fue bendecido con sabiduría, hermano, fue asolado, lo apresaron, fue encarcelado, perseguido, y padeció también, sufrió también. Pero por esa incredulidad, hermano, que había en ese lugar y en esa iglesia, es por eso que Pablo les habló de esta manera, les escribió de esta manera. Y viene a
Tomás. Vamos a San Juan 20, el Evangelio de San Juan. Muchas veces, hermanos, algunos que predicamos, ¿verdad? Los pastores se atreven, ¿verdad?, a preguntar a la iglesia que a quién le hubiera gustado usted parecerse de los discípulos. Muchos dicen a Jesús, pero Jesús desde que nació fue perseguido. A los 2 años tuvo que salir de Belén y crecer en Nazaret, un lejano pueblo donde no había nada, donde era un pueblo insignificante para los romanos. ¿Cómo creció Jesús con carencia de sal? No lo sabemos. Seguramente, y luego fue perseguido por el odio y la maldad, hasta golpearlo con esos látigos de castigo, solo porque era el Hijo de Dios, por envidia, y luego crucificado. Nadie de nosotros hubiera aguantado todo eso. Pedro, otro de los apóstoles, con ese carácter que muchos quieren tener, pero no, hermanos, Pedro también fue encarcelado, fue perseguido en algún tribunal, fue sentenciado también, hermanos, recibió desprecio, golpes, crucificado de cabeza. Juan, el que escribió este evangelio, el apóstol amado del Maestro, el que se recostó del lado de Jesús, pero también fue echado en aceite hirviendo. Y luego el mismo Espíritu de Dios fue llevado a un desierto. En ese desierto, en ese lugar desértico donde fue inspirado por Dios para escribir el libro profético de Apocalipsis. Pero no murió nunca por eso, él murió de viejo, pero tuvo que soportar eso. Y yo no creo que ninguno de nosotros, hermanos, hubiéramos querido estar en el lugar de estos discípulos apóstoles después de Jesús. La incredulidad de Tomás. San Juan, capítulo 20, el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, dice que no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire que nadie se quiere parecer a Tomás, pero muchos somos Tomás. ¿Saben por qué? Porque mi admiración de verdad, hermanos, cuando yo leía de Tomás, dije: yo creo que también Tomás, en ese momento, su preocupación era no
y decir si es el maestro. Y yo creo que Tomás era uno de los discípulos que no estaba muy concentrado en esa parte, no era un líder que sobresaliera como Pedro y Juan, tanto como ellos. Pero temió en ese momento creer otra cosa. Y yo creo que fue por eso, hermanos, que él no creyó cuando le dijeron que habían visto al Señor resucitado. Pero más adelante, hermanos, fue uno de los discípulos que estuvo cerca del Maestro hasta que él ascendió a los cielos. Y se habla que también fue perseguido, hermano. Él ya no pudo estar en ese lugar. Ya no era bien visto. Porque habían matado al líder. Habían matado a su rey. Habían matado a aquel que anduvo con ellos por 3 años y medio. Ellos quizás, hermanos, se sintieron desamparados, pero tenían que seguir. Y Tomás, hermanos, dice que le dijo: Señor mío y Dios mío. Creyó que era Jesús. Jesús tuvo la necesidad, hermano, de decirle: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Así como Tomás, hermanos, no esperemos que Jesús nos incita a Él a tocarle. Que Él diga: tócame. Nosotros por voluntad, hermano, por convicción, tenemos que creer cuando Jesús, hermano, permite la prueba en tu vida. Tienes que decirle: Señor mío, Dios, tengo que tocar así como hizo esa mujer. Con solo tocar el manto del Maestro, esa fe fue activada. No esperemos a que Jesús nos llame de mal manera. Pero el Maestro es tan bueno y tan misericordioso, hermano, que nos ve con esos ojos de amor. Y nos toca con ese toque que Él solamente sabe atraernos. Ese fue Tomás. Y mire más adelante Pedro. Hablo de ellos porque a ellos fue Jesús que se apareció después de esa resurrección especial, jamás contada, jamás vivida por ningún otro hombre. No ha habido alguien, hermano, que haya muerto y haya resucitado. Mire que Lázaro resucitó, pero murió. La hija de Jairo murió, resucitó, pero murió. Y Jesús, hermano, fue esa primicia. Él murió, resucitó y es el Rey que vive. En el capítulo 21, el verso 15, una vez más, hermano, se apareció a Simón Pedro y ahí le preguntaba: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo,
extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En este verso, el 19, esto dijo Jesús sabía lo que iba a pasar con sus discípulos. Jesús sabía que se habían esparcido y que cada uno de ellos estaba viviendo la resurrección a su manera, cerca de Él pero con dudas, cerca de Él pero como no quería. Aquí podemos ver que Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, porque quizá también recordó, hermanos, cuando Pedro lo negó 3 veces al maestro. Cuando Pedro estuvo cerca, pero lejos de Jesús. En ese lugar donde tenía a Jesús, hermano, quizá ahí padeciendo, abofeteado, con latigazos, donde su cuerpo estaba siendo maltratado para después llevarlo a la muerte. Y Pedro ahí se atrevió a negar 3 veces. Y dice que luego, cuando hubo cantado ese gallo, porque Jesús le había dicho, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y dice que Pedro salió y lloró amargamente. Y aquí vuelve a entristecerse Pedro. Sabe que cuando le dice, apacienta mis ovejas, es darles y seguirles dando de comer de la palabra de Dios a aquellas personas que aún todavía no conocían de Jesús. Pero Jesús sabía lo que iba a suceder cuando dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Que a pesar de lo que venía Jesús, les daba ese aliento, les impulsó en ese momento a seguir adelante, porque Él sabía lo que sus discípulos estaban en ese momento viviendo, la resurrección de Él. Y hablamos más adelante del discípulo amado. A Pedro ya se le había encomendado pastorear a las ovejas y darles el alimento espiritual. Y el discípulo amado, aquel hombre que era pues el más pequeño de todos. En la historia, hermanos, se presenta a Pedro y no se sabe exactamente, porque no está en la Biblia, que Pedro era como de 30 años y Juan era como de 20, 22 años. Una aproximación, ni tampoco me lo crean. Tenemos que adentrarnos y estudiar un poquito más, hermano, de lo que sabemos. Pero si se dan cuenta, en las películas, en los retratos, en las pinturas, se pinta a un Pedro como ya más grande y a Juan un poco más joven. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Se dice que Pedro tenía esa edad de 30, 32, sí. Y Juan era mucho más joven. Ese discípulo que Jesús más amaba. Quizá, hermano, se le atribuye, porque Jesús lo veía joven, se le atribuye porque en aquellos tiempos, hermanos, también no cualquier joven quería seguir a Jesús. Pero Él le dijo un día, sígueme. Y Juan lo siguió. Pero miren lo que dice. El discípulo amado, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él
y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Fíjense, hasta eso, como que se ha de haber quedado, ¿no? En ese tiempo que Juan iba a morir, que Juan fue el predilecto de Jesús, que Juan fue el discípulo preferido de Jesús, el hijo amado, el discípulo amado, el más joven. Pero él también sufrió, no por eso, no porque tenía, ¿verdad?, ese amor de Jesús, esa no preferencia, pero sí se decía y se pudo ver que Jesús cuánto le amaba. Y más sin embargo, hermanos, padeció. Usted no se sorprenda, hermanito, iglesia, que padezca, aunque sienta que Jesús le ama, aunque sienta que el Maestro lo tiene en sus manos, aunque usted le crea que también usted ha resucitado junto con Él cuando Él le alcanzó y lo volvió a la vida. También en algún momento viene la prueba, en algún momento, hermano, viene el sufrimiento a nuestra vida. Pero cómo debemos de vivirlo y cómo debemos de ver esas cosas. Si los discípulos padecieron, sufrieron, aún estando muy cerca de su Maestro, ahora nosotros. Y no dejemos de lado a las mujeres. Al contrario. María Magdalena, una mujer que Jesús sanó y que hemos estudiado muchas veces y hemos repetido, que sacó 7 demonios de ella. Y que cuánto le agradecía a esa mujer, hermano, que dice que le seguía a Jesús. Andando con sus discípulos, ella también ahí andaba, la madre de Jesús. Aquellas mujeres que sirvieron y siguieron de cerca al Maestro, y no solamente sirviendo así, sino con sus bienes. Quizá, hermanos, aquellas mujeres se hicieron esas discípulas de Jesús sin ser nombradas así aquí. Estaban con el Maestro. Mire a María Magdalena, y vamos a regresar donde se aparece Jesús a ella, y que fue la primera, hermano, que lo vio. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan, el 20, capítulo 20, el verso 11, dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.
Jesús le dijo, María, volviéndose a ella. ¿Cómo le dijo? No le dijo así, ¿verdad? Dijo, María, volviéndose a ella. Le dijo, Rabón, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Mire, hermano, lo que son las cosas. Fue la primera mujer a la que se le apareció Jesús. ¿Qué estaba haciendo María Magdalena? Llorando. Quizá ella había sido, hermana, una de las encargadas por los discípulos mismos, quizá en su corazón el Señor puso, porque amaba tanto a Jesús, que fue a esa tumba, hermanos, a ungir, pensando que Jesús todavía estaba ahí. Miren lo que dice en la resurrección. El primer día de la semana, allí en el 20, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Muy de mañana María fue a ese lugar aún oscuro, pensando quién le iba a remover la piedra. No iba ningún discípulo con ella, no iba ningún otro hombre con esa fuerza para quitar la piedra. Mientras usted y yo, mujer, estamos pensando quién va a remover y quién va a hacer ese milagro en nuestra vida. ¿Quién va a quitar esa preocupación que usted trae? ¿Quién va a quitar toda enfermedad que usted padece? ¿Quién va a quitar en lo espiritual lo que todavía el corazón maquina? Jesús se adelanta, hermano, con esos milagros que hace en nuestra vida y remueve toda piedra de tropiezo. Remueve y quita todo aquello que nos quiera detener. Aunque nosotros hayamos tenido vivencias, hermano, que quizás nos avergüenza, porque solamente el acusador es el que te recuerda. Pero Jesús viene, hermano, y te quita de tu mente todo aquello que te estorbando. Llega un momento en nuestra vida que respiras con esa libertad con que Jesús, hermanos, te la dio cuando Él murió en esa cruz y fuimos salvos, y que su sangre preciosa pudo limpiar todo pecado, hermanos. Y dicen que estos apóstoles aún, hermanos, corrían y salieron, dice que Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién? Juan. Podemos ver que era más joven, tenía más condiciones y llegó primeramente al sepulcro. No lo dice. Pero vimos de cuántos años más o menos era Pedro y de cuántos años era Juan. Dice, luego llegó Simón Pedro tras de él. Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura
que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. ¿A dónde? Cada uno a hacer sus cosas, hermanos. Por orden de Jesús les había dicho que volvieran a Galilea. Algunos se fueron al mar, algunos se fueron a trabajar, porque Jesús los encontró ahí, hermanos, trabajando, echando las redes, que no habían pescado también esa noche nada. Y Jesús les dijo: extiendan las redes, pero en mi nombre. Una de las cosas que podemos ver, ¿verdad? Los discípulos estaban turbados, quizás estaban, hermanos, con diferente manera viviendo la resurrección de Jesús, no pudiendo, hermano, entender todo aquello que estaba pasando, dice las Escrituras, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Jesús resucitara. Por otra parte, María Magdalena, cuando Jesús le dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pensando María Magdalena que era otro hombre, Él pronuncia su nombre, María. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando el Señor ha hablado a nuestra vida, cuando en nuestro redarguir, en nuestros pensamientos, podemos escuchar esa voz de Jesús? Pero yo creo que nunca como Jesús hablándole a María. Su resurrección y el primer nombre que Jesús pronunció fue la de María Magdalena. A María. Y cuando Él le dice: no me toques, y esta palabra muy diferente a cuando le habló a Tomás. Pon aquí tu dedo, le dijo a Tomás, y mira mis manos, y acerca tu mano, vétela en mi costado, y no seas incrédulo. Se lo dijo. Estaba incrédulo Tomás, dudando. Pero a María le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Por qué lo repetí? ¿Por qué me concentro en esta parte, hermanos? Porque María era una adoradora del Señor. María, desde el momento, hermanos, que Jesús la sanó, creyó en Él. Fue su seguidora, sin que Jesús se lo haya pedido, quizá. Sin que ella hubiera tenido un lugar especial dentro de esos 12 apóstoles. 11 después, por el hijo de perdición. Pero hubo un sucesor. ¿Se acuerdan de quién es? ¿Quién sabe quién es? Tobías. El sucesor de Judá. Matías. Fíjese qué diferencia, hermano, que le dice: no me toques, porque sabía Jesús que era una mujer de fe, una mujer creyente, una mujer que su pasado no le impidió hablar las buenas nuevas como Jesús se lo había mandado. No sabemos más adelante, se escribe, hermano, en la Biblia, cómo murió ella, qué pasó con ella. Pero se dice, hermanos, que también ella tuvo que huir de esos lugares. Ella llevó el Evangelio a otros lugares. Y se dice que murió en un lugar apartado también.
de Francia. No se sabe a ciertas si sea cierto, pero eso es lo último que los historiadores pudieron averiguar e investigar la vida de María Magdalena, hasta dónde había llegado. Pero sí se dice que nunca cayó, que ella siguió llevando las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo, tal como ella lo había vivido de cerca con el Maestro, tal como ella lo había visto tan cerca del Maestro, aquellos milagros y un milagro de ella. Ella era un milagro vivo de una mujer especial, hermano, que Jesús ni siquiera, hermanos, se menciona que estuvo en la cena del Señor cuando los discípulos cenaron con el Maestro. No se dice, no se sabe si estaba ahí María Magdalena, pero fue una mujer creyente, una mujer que ha quedado aquí plasmada, que ha quedado aquí como lo describe Juan, cómo Jesús se apareció a ella, cómo fue la primera mujer, lo primero que habló Jesús después de resucitar el nombre de María, cómo en ese momento, hermano, no permitió que le tocase, diferente a como le había hablado a Tomás, diferente como le habló a Tomás. Quizá si alguien te dice incrédulo, dolería, pero entendemos también a este discípulo, porque luego le creyó al Señor, porque también se equivocaron, porque también, hermano, ellos dudaron, también, hermano, no querían creer todo lo que se les decía. El Evangelio, hermano, el Nuevo Testamento, se escribió después de que resucitó Jesús. Tuvo que pasar casi medio siglo para empezar a recopilar todo esto. Quizá todavía, hermanos, vivían aquellos discípulos ya grandes. Quizá, hermanos, algunos ya habían muerto, como lo dijo Pablo, para que le creyeran. Pablo tuvo que decirlo así. Algunos aún están con nosotros, casi diciendo, vayan y pregúntenle que lo que yo les estoy testificando es cierto. Y así, hermano, yo creo y le creo a Juan cuando recopiló todo esto de la vida de María Magdalena, cómo fue que Jesús se le apareció resucitado. Jesús en esta resurrección, hermano, que hoy celebramos, Él venció, hermanos, a la muerte. No solamente con eso, hermano, Él venció a Satanás. Él venció el pecado, porque una vez fue tentado también. Y voy a terminar con este versículo. Y el llamado lo hizo para todos. El llamado Jesús lo hizo para hombres y mujeres. Lo especial, hermano, que Jesús tiene para Él somos nosotros. Usted es especial para nosotros. Usted, mujer, es especial para el Señor. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 2. El verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
venció a la muerte. Jesús arrebató con su muerte el que nosotros no tuviéramos una salvación. Y ahí mismo al diablo, porque la muerte es un mal. Y dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para hacerte nuevo, hermano, para tener una vida nueva con la muerte y resurrección de Jesús. A eso vino, a hacerlo nuevo todo, a hacernos nuevos con esa resurrección. Y dice el 18, por si queda alguna duda, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él también venció el pecado. En Jesús no se encontró nada mal. En Jesús no pudieron encontrar errores ni pecados como aquellos acusadores. Y más sin embargo fue a la muerte. En Jesús, hermanos, desde el principio, cuando principia su ministerio, hermanos, el diablo lo tentó. Pero ¿qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios le servirás, y a Él solo le servirás. Fíjese, desde el principio Jesús, hermano, fue tentado, pero venció al pecado en esa cruz. Al Señor tu Dios solamente adorarás. Y dice que con eso el diablo se fue. A Jesús nada lo pudo tumbar, ni derrotar, ni la muerte, ni el castigo. Por amor a ti y a mí. A eso venía a padecer. A eso vino a este mundo, a ver cómo estaba. Él ya tenía un reinado allá. Estaba como un rey majestuoso. Y tuvo que hacerlo, hermano, por amor a nosotros. Venir a esta tierra, pero venciendo a la muerte, al diablo y al pecado. ¿Quién de nosotros, hermanos, hoy en este día todavía lidiamos con el pecado, con cosas, hermanos, con hábitos que tenemos y que algunos no pueden dejar? Rogamos, hermanos, que Dios en este día a su iglesia pueda ser transformada, unida. No queremos una iglesia, hermano, como la de Corinto. De principio, porque al final triunfó. Queremos una iglesia que triunfe, una iglesia victoriosa en el nombre de Jesús, una iglesia que crea más, una iglesia que el centro de su vida y de tu corazón, así como cantan, sea Jesús. El centro de nuestra vida, el centro de nuestra casa, el centro de nuestra iglesia. ¿Por qué no oramos, hermanos, en esta hora por nuestra iglesia? Vamos a levantarnos y vamos a orar por nuestra iglesia. Vamos a darle gracias a ese Dios
Dios que mandó a su Hijo unigénito, que no escatimó y que Jesús jamás reprochó. Como iglesia, hermanos unidos, hoy creemos que nuestra relación con Dios, queremos que nuestra relación con Dios esté más cerca. ¿Cuántos de nosotros lo anhelamos? Que nuestra relación con Dios sea estrecha. Amén. Que nuestra relación con Dios sea con Él y para Él. No con el hermano primero, porque usted no va a hacer nada. Tiene que ser primero con Dios y de ahí viene el amor a los hermanos. Buscar primeramente, dice, el reino de los cielos y su justicia. Todas las cosas van a ser añadidas. ¿Cuáles son todas las cosas? El amor al prójimo, la salud, el trabajo, el querer hablar de Jesús, el que Él sea el centro, el tema central siempre, hermanos, en nosotros. No del hermano, no de la hermana. El tema central es Jesús y su resurrección. ¿Quiere pasar aquí al frente, hermano? Vamos a orar por nuestra iglesia, vamos a orar por nosotros, hermanos, que Dios nos dé esa convicción, que Dios nos siga dando, hermanos, esa estimulación para seguir adelante. Creerle al Señor lo que está haciendo en tu vida como iglesia. Creerle al Señor que Él vino, hermanos, y resucitó para darnos una vida mejor. Una vida que seamos creyentes, hermanos. Parecernos a los discípulos un poco, yo creo que sí. Porque ellos nos dieron grandes lecciones de vida. Ellos dejaron plasmados todos esos sufrimientos que tuvieron que padecer. Quizás la burla, porque nadie, hermano, quiere parecerse a un Tomás incrédulo. Pero Tomás lo hizo y eso nos ha servido, hermano, para que nuestra incredulidad, hermano, no se quede ahí, sino hay que creer. Quiero pasar acá adelante, hermano. Vamos a orar. Nuestra pastora Sarita, el día de hoy estaremos ministrando, pastora Sarita, la pastora Mari. Vamos a orar por la iglesia, hermano. Hermanos que gustan pasar acá adelante para orar por ustedes. Principalmente, hermanos, aquellos que tenemos ese anhelo de seguir al Maestro. Aquellos, hermanos, que estamos en este momento, hermanos, querer levantarnos. Mujeres, tenemos que levantarnos mucho la mies y poco los obreros. Hombres que deseen predicar, que lleven el evangelio, hermanos. Dice la palabra, iglesia, tú que duermes, no es momento de dormir, hermanos. Tenemos que sacar adelante, hermanos, lo que el Señor nos ha dado, esos dones que Dios nos ha dado, hermanos. Hoy las iglesias se vacían, cada una de las iglesias, hermanos, a donde quiere, en el mundo entero, diferentes doctrinas, pero ¿qué vamos a creer? Mire, aquí está el evangelio del Señor que se habla. Y se habla con esa libertad. Hoy tenemos una libertad tan grande, no tenemos persecución. Hermanos, hoy nos hemos dado la tarea, hermanos, de estar orando por la iglesia. Y solamente somos 3 allá en Casa Maranata, hermanos. Hay el sentir, hay el apoyo de otras hermanas. Y se los digo con el corazón en la mano. No esperemos que nuestras iglesias se vacíen. Hoy queremos celebrar a Jesús que resucitó. Hoy queremos alegrarnos con esa victoria que hoy celebramos, hermanos. Y nuestra iglesia, hermano, tiene que prepararse. El tiempo está corto. La venida de Jesús está corta. La gente, hermano, hay gente que se avergüenza todavía del evangelio. Pero aquí estamos, hermanos, los que queremos seguir adelante, los que le creemos al Maestro, que Él vino por nosotros y sigue trabajando en nosotros, porque somos barro en sus manos. Así que
esta hora vamos a orar. Vamos a decirle al Señor gracias. Gracias, Padre, porque hoy no es una celebración más, Señor. No es un gozo momentáneo que sentimos, Padre. No, Señor. Queremos recordar tu muerte y tu resurrección, lo que tú padeciste todos los días, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nuestros corazones el querer hacer las cosas, no para los hombres, no para los hombres, Señor, es para ti. Queremos una iglesia empapada de ti. Queremos que nuestros corazones, Señor, venga y renueve ese anhelo, Señor, de seguir. Queremos, Señor, como esas mujeres de fe, caminar contigo, Señor, sabiendo que aunque haya piedras de tropiezo, Señor, tú las quitas. Queremos caminar con esa fe, Señor, que aunque no veamos nada nuevo, Señor, tú sigues trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Oramos y rogamos, Señor, por aquellos hermanos también, Señor, que se han alejado de la iglesia, Señor. Aquellos hermanos que están fríos, Señor. Aquellos hermanos, Señor, que han sido abatidos por las pruebas. Aquellos hermanos, Señor, que se han enfriado porque no ven salida, Señor, porque no ven un milagro, Padre. Señor mío, en esta hora te pido misericordia, Señor. Misericordia, Señor, por todos nosotros, Padre. Tú ya triunfaste, Señor. Tú ya veniste, Señor. Y en victoria, Señor, has resucitado. Y ahora estás a la diestra del Padre, Señor. Pero queremos esa victoria también en nuestras iglesias, también en nuestras vidas, Señor. También queremos, Señor, ser parte de ti. Queremos ser parte de esos discípulos, Padre, de esos apóstoles, Padre mío, que te creyeron y que no se quedaron, Señor, en el sufrimiento, sino que avanzaron y nunca retrocedieron, Señor, hasta ser unos mártires, Padre, porque te creyeron, Señor, porque vivieron tu evangelio. Así queremos, Señor, hoy vivir tu palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, seguir sintiendo, Señor, ese anhelo en nuestro corazón, ese Espíritu de Dios, Señor, en nuestro corazón que nazca, Padre, para vida eterna, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tú eres esa primicia, ese Señor resucitado, Padre. Y que quizá los que tenemos familiares, a los que se han adelantado y que hoy esperan el sonar de las trompetas, Señor, durmiendo en esa esperanza, Señor, y en esa fe donde se encuentren, Señor, descansando, Padre, que un día vendrás en esas nubes, Señor, y dice tu palabra, Señor, que vendrás en esas nubes y que primero serán levantados, Señor, aquellos que estén en esas tumbas, y luego nosotros, los que hayamos quedado, Señor, seremos arrebatados en esa segunda venida. Ayúdanos a prepararnos y a esperarla, Señor, como tú quieres. Gracias, Señor. Gracias te doy en este día, Padre. Gracias, Señor, por esa resurrección. Gracias, Señor, porque tú me has escogido. Tú me has llamado, Señor. Tú nos has llamado, Señor. Y hoy te pido también por estas mujeres, Señor, por nuestras hermanas, Señor, que quizá no a todas conozco por su nombre, Padre, pero tú sí las conoces. Los pilares de esta iglesia
iglesia, nuestra pastora Sarita, nuestra pastora Mari, Señor, que hay un rebaño que alimentar, Señor, por estas mujeres, Señor, que en algún momento hayan escuchado su nombre de parte tuya. Nuestra hermana Eme, nuestra hermana María de la Luz, nuestras hermanas, Señor, que están aquí, y a todas y a cada una de ellas, Señor, que vienen con ese corazón ferviente. Gracias te doy por cada una de ellas, Señor, por estos siervos tuyos, por estos seguidores tuyos, Señor, que hoy también han venido a esta cita, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor, pero sobre todo, Señor, para alimentarnos, Señor, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy por esta familia, Señor, que día a día crece, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén.